Lea, Bueno, ahora sí les damos la bienvenida al encuentro, al primer encuentro sincrónico de nuestro seminario que comenzó la semana pasada. Les damos la bienvenida también a la especialización. Sabemos que esta es la primera asignatura que ustedes están cursando, así que les damos la bienvenida a la especialización y al curso. Vamos a ir manejando el tema de los micrófonos, no somos muchos, así que vamos a poder también tener algún espacio de intercambio. La idea es hacer algún recorrido por esta pequeña, por este pequeño recorrido que hemos hecho hasta ahora con la unidad uno, pero previamente contarles cómo estuvimos pensando el trabajo en el seminario a modo introductorio, dado que la modalidad del mismo es en educación a distancia. Nosotros estructuramos 4 unidades de trabajo en 4 semanas que se van a desarrollar. Esta semana estuvimos trabajando la unidad uno y vamos a ir avanzando sucesivamente por cada una de las unidades. Cada unidad se va a desarrollar en una pestaña diferente. Ustedes tienen la pestaña de bienvenida, donde pueden encontrar el programa de la materia, el cronograma y una presentación del equipo docente. Y después tienen una pestaña por cada una de las clases, donde van a encontrar la clase escrita, en la cual los introducimos a cada uno de los contenidos y la bibliografía, y una propuesta de actividad. Para esta semana, la propuesta de actividad era este encuentro sincrónico. En las semanas 2 y 3 van a tener una actividad que vamos a desarrollar en un foro, y en la cuarta semana tenemos de nuevo un encuentro sincrónico que es de cierre del seminario. También para que sepan, el seminario tiene como requisito, digamos, de acreditación participar en esas dos actividades de los foros y la realización de un trabajo final, cuya consigna la van a tener disponible en breve en la pestaña que dice trabajo final. Eso para que sepan en relación a cómo se va a desarrollar el curso. Esperamos que les resulte interesante los materiales que fuimos seleccionando. Por ahí también decirles que tienen una pestaña que se llama Apuntes de Bitácora, que ya está disponible en el aula web, donde vamos subiendo distintos recursos complementarios para el desarrollo de la asignatura, algunos de los cuales fueron propuestos por el equipo docente y otros fueron sugeridos por estudiantes que realizaron este seminario el año pasado, que se hizo una primera versión, por así decirlo, en el que estuvieron Alfredo Carballeda y Alejandra Wagner, que es la decana de nuestra facultad y la directora de la especialización, que nos dejó un saludo para todos ustedes porque se encuentra en este momento participando en una actividad en el COSAPRO. Sabemos también que muchos y muchas de los estudiantes de este seminario están en este momento en el COSAPRO porque nos avisaron, cuestión que nos parece fundamental como espacio de discusión de la salud, así que algunos también de ustedes no están en la provincia de Buenos Aires. Por si no lo saben, el COSAPRO es el Consejo de Salud Provincial y hace un evento de manera anual todos los años que se está desarrollando en Mar del Plata en este momento, hoy termina. Así que bueno, en ese espacio de bitácora ustedes encontrarán artículos, imágenes, videos que son complementarios a los contenidos que vamos desarrollando en el seminario. No son obligatorios, pero tienen esta característica de por ahí tener otros estilos, porque son videos de Canal Encuentro, eh, perdón, silencié a alguien porque se hacía interferencia. Y también tienen relatos, bueno, tienen otras características por ahí que los hacen también más atractivos para complementar los contenidos que vamos desarrollando en el seminario. Ahí vi que varios y varias fueron saludando en el chat. La idea es que tengamos 2 momentos en este encuentro, a cargo de Alfredo y de José Celcio, que son también los docentes a cargo del seminario, y después, bueno, también poder hacer algún espacio de intercambio eh, en relación a lo que se trabajó en la unidad uno y al resto de los temas que se van a estar trabajando en este seminario. Así que con esa breve introducción ya le damos paso a Alfredo Carballeda
podido ver en la presentación del seminario, él es trabajador social, doctor en trabajo social, y es una referencia en el campo de la salud pública y del trabajo social, así que bueno, obviamente que queremos escucharlo a él. Bueno, gracias Melina, gracias por la presentación. Bueno, es un gusto poder compartir el espacio. Así que bueno, la idea es conversar un poco sobre lo que ustedes ya leyeron, ya tuvieron para leer, que tiene que ver con la primera parte relacionada, digamos, una de las cuestiones que más trabajamos, esa primera parte del inicio, tiene que ver con los aspectos vinculados con el proceso de la enfermedad antes de la conquista y en la primera etapa de la conquista. Eh, Tal vez les ha llamado la atención porque no es una literatura que se lea mucho, que se conozca mucho. Eh, Generalmente cuando los textos de salud pública o de historia de salud pública en nuestros países de América Latina empiezan más en el siglo XIX y no hay una mirada a fenómenos y circunstancias que ocurrieron con la conquista y cómo la salud fue o la enfermedad fue determinante de la conquista en función de las enfermedades que los europeos trajeron a América por una cuestión de aislamiento que el continente americano tuvo durante muchísimos siglos, digamos, y eso impedía que hubiese defensas, por decirlo de alguna manera rápida, con respecto a enfermedades que eran comunes en Asia, en África y en Europa. Em, la idea es que podamos conversar, yo plantearía algunos elementos que me parecen como que pueden ser interesantes en función de estas coordenadas que estamos proponiendo. O sea, porque pensar la salud desde una perspectiva situada, de una perspectiva americana, implica entender que había una idea de salud-enfermedad antes de la llegada de los españoles y después los demás que llegaron a América. Y que esa idea de salud y enfermedad aportaría muchísimo hoy aporta hoy de hecho, en función de que tiene una perspectiva fuertemente comunitaria. Eso seguramente lo habrán visto en el texto y si quieren lo podemos conversar y digo a propósito de esto, eh, por las características que tiene este espacio y por los que somos, interrumpan las veces que quieran y vamos conversando, no hay ningún problema, es un gusto que sea así. Y después, como usted, si leyeron, habrán visto también que hay una creación de dispositivos de asistencia que son bastante peculiares, que seguramente les habrá. A mí me llamó la atención la primera vez que los estudié, cuando se empezó a hablar de los hospitales de indios, por ejemplo, que crean los españoles. Y uno ahí, los que venimos de las ciencias sociales y los que no también, si tenemos algún conocimiento, por ejemplo, de control social, de esas categorías, control social, disciplinamiento, toda la categoría Foucaultiana, ahí es como que lo Foucaultiano empieza a tener uno empieza a verlo desde otro punto de vista. Es como que no alcanza para explicar, digamos, los hospitales de indios son algo más que los hospitales que describen Robert Castell o Michel Foucault cuando hablan del disciplinamiento de las instituciones en Europa. Hay algo más que eso. No quiero plantear una manera, me parece, de una manera dramática, es decir, más fuerte o menos fuerte, pero es diferente. Y creo que es importante tener en cuenta, y eso es un poco el espíritu del seminario, tener en cuenta la singularidad americana, no solamente desde el punto de vista filosófico, que de hecho está y está muy desarrollada, sino también desde el punto de vista de cómo se comprende, explica y se le da respuesta al proceso de la enfermedad, y en ese sentido, cómo, eh, bueno, desde acá, desde este lado del mundo, se fueron generando diferentes, digamos, alternativas relacionadas con estos temas, digamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, la relación entre cuestión social, problemas sociales y salud que podemos ver a partir de la conquista, eh, también hablan de que la conquista lo que genera es una ruptura del sistema de creencias, por ejemplo,
en nuestros pueblos originarios, y esa ruptura del sistema de creencias también va a golpear a las formas de asistencia en salud. No sé si soy claro en eso, si bien lo conversamos, pero bueno, esto está más o menos en el texto. En el sentido de que, por ejemplo, los chamanes ya no pueden curar las enfermedades que antes curaban porque las enfermedades que aparecen son nuevas, como la viruela. Incluso episodios que tienen que ver que se han estudiado más en México, que tienen que ver con la conquista, la primera etapa, digamos, de la conquista de Europa, de América por Europa, la llegada de Cortés, y desde el punto de vista militar, los pueblos originarios tenían mejores armamentos, tenían más cantidad de ejércitos, conocían el terreno, y los españoles tenían todo lo contrario. La pregunta es por qué ganaron, y la respuesta, hoy en día, digamos, en el siglo XXI, cada vez se aproxima más a la lógica vinculada con las enfermedades que traen y que diezman las poblaciones, y ese aprovechamiento del efecto de esas poblaciones diezmadas va a generar una conquista que va a ser mucho más avasalladora, mucho más fuerte, que va a romper también con formas de vida, cultura, que también esas formas de vida y cultura significan formas de protección de la salud, o prácticas que tienen que ver con la protección de la salud. Entonces, la construcción del proceso salud-enfermedad en América se da de una manera muy diferente a cómo se pudo haber dado o cómo se dio en Europa, en Asia o en África. Eso me parece como clave para entender desde la base por qué hoy discutimos políticas de salud, qué significa un sistema de salud, y todo lo que, diría yo, es necesario recuperar de esa cuestión. Bueno, un ejemplo que creo que no está en el apunte, les comento. eh, por ejemplo, las misiones jesuíticas empiezan a incorporar el saber de los pueblos originarios, que tienen que ver con el herbario, que tienen que ver con la cantidad de hierbas que eran efectivamente curativas. em, y empieza a crear un gran herbario, que era lo que financiaba, algunos dicen, a los jesuitas, y ese poder económico hace que los jesuitas que generan, hace que los jesuitas sean expulsados de, del virreinato del Río de la Plata, por ejemplo. Y cómo los jesuitas también desarrollan lo que hoy llamaríamos un sistema de atención primaria de salud, porque lo que hacían era salir de las misiones y anotaban enfermos, nacimientos, defunciones, y había como una especie de registro, y había como agentes sanitarios que eran originarios y jesuitas, originarios enseñándole a los jesuitas el uso de las hierbas medicinales, eh, siendo, digamos, una protohistoria, diría yo, de lo que hoy entendemos por atención primaria de salud, por decirlo de alguna manera, o como trabajo territorial dentro del campo de la salud. Eh, y también tener en cuenta que Europa llega con una idea de hospital, llega con una idea de salud-enfermedad, eh, y a pesar de que es hegemónico ese pensamiento, a pesar de que ese pensamiento es muy fuerte, es muy violento, siempre va a ser resignificado, reconvertido en función de los propios saberes que tienen las comunidades originarias y después criollas, ¿no? Que es un poco lo que planteamos más adelante con lo que fue, que tampoco es muy conocido. Hay cosas que tal vez no se conocen, yo no quiero ser conspirativo, pero hay cosas que no se conocen tal vez porque se niegan a propósito, por decirlo de una manera rápida, que tiene que ver con todo lo que significó ya tiempo después, digamos, de la conquista. Rosas, Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y la aplicación de la vacuna. Eso es un hito a nivel internacional, eso no existe, no hay registro de que se vacune a los originarios.
que se vacunen los pueblos originarios. Yo recuerdo cuando hice un doctorado que lo hice en Brasil, cuando yo comentaba esto, los brasileños no entendían, me preguntaban, pero como que no, como había como un problema de retraducción, digamos, porque yo siempre trataba de hablar en castellano, un poco de portugués, pero sobre todo en castellano, pero me decían como que repita, porque no les entraba en la cabeza que desde un gobierno se vacunase a los pueblos originarios, que se vacunase a los pampas, a toda digamos, los espectros, digamos, de poblaciones donde llegó la vacuna a través de Juan Manuel de Rosas. Lo que hace que, eso creo que está en el texto y seguramente lo leyeron, Rosas reciba hasta un premio por los ingleses, que son sus enemigos. Los ingleses le dan un premio por esta sistematicidad que tiene con la vacunación. Y también todo el proceso de cómo la vacuna llega antes de Rosas, pues la vacuna llega en 1805 tanto a Montevideo como a Buenos Aires, pero se desarrolla más en Buenos Aires a partir de Sobremonte y empieza a haber un primer vacunatorio que era también un hito, pero la gran diferencia, insisto, la hace Rosas cuando respondiendo ¿cómo decirlo?, al pedido de los caciques de los pueblos originarios, porque ven diezmadas sus poblaciones por efectos de la viruela, estos líderes de los originarios van a verlo a Rosas y le piden si tiene algún remedio o algo que pueda prevenir la enfermedad. Y en ese momento, obviamente que las visiones de sistemas de creencias cosmogónicas, las relaciones causales de lo que genera una enfermedad son diferentes en una cultura y en otra cultura, pero había como una necesidad y ya había cierto, digamos, cierto encuentro más intenso en el 1800, pero había una necesidad concreta de resolver este problema y por eso se produce esta cuestión de pedido que los caciques hacen a Juan Manuel de Rosas. Y en ese sentido, creo que está en el texto, son Catriel y Cachul, que son dos caciques muy conocidos, llegan y dicen, bueno, queremos como, no sé, en un lenguaje de sábado a la mañana, queremos ver cómo podemos resolver esto en función de nuestras poblaciones. Y entonces Rosas le dice, bueno, nosotros tenemos un sistema, nosotros los Wincas, nosotros los blancos, nosotros los que venimos de otra cultura, tenemos un sistema que tal vez a ustedes les sirva. Este, y de una manera que em, a mí me parece que sería como que debería estar en los cursos de prevención en salud. Es muy interesante, seguramente ustedes lo leyeron, la carta que Rosas o mejor dicho, es el comunicado que Rosas le da a los caciques de los pueblos originarios. No sé si leyeron eso, pero está hecho, está dicho con un respeto por la cultura que no encontramos en un programa de OPS hoy o de OMS hoy. No sé Sí, cómo lo ven eso y está bueno conversarlo, pero lo que siempre se discute en educación para la salud, por ejemplo, es el modo en que se transmiten, digamos, las cuestiones preventivas en salud. Ahí Y, creo que y- Natalia quería decir algo. uy, perdón, Natalia, sí, no te veía no, para sí. no, está bien que a mí también me pareció como significativo en el texto cuando leía esto de que él respetuosamente los enviaba como al médico, que es quien iba a saber, estoy media congestionada, saber indicarles, ¿no? Qué tenían que hacer, como
derivando eso respetuosamente para que ellos puedan vacunarse y puedan dar, digamos, con la solución del problema, ¿no? Que estaba teniendo la comunidad. Sí, sí, fíjate cómo hay una cuestión de respeto, porque hay un tema que no está en el texto, que es más largo, que tiene que ver con la visión que tienen los originarios de los pueblos originarios digamos, de esta zona, que es diferente a la que pueden tener, por ejemplo, los incas o los mayas o los aztecas, que tiene que ver con algo que es una palabra que todos conocemos, que es la palabra gualicho. Y gualicho es lo que viene de afuera. Y lo que viene de afuera, que no sea algo que me provee la tierra o la respiración, el aire, algo que yo impongo de afuera, ya en el lenguaje cristiano sería diabólico, sería como malicioso. Entonces, una vacuna era gualicho. Entonces, de ahí, cómo Rosas les dice, bueno, esto para ustedes significa una cosa, para nosotros significa otra, pero sí, es efectivo, por decirlo en el lenguaje de hoy. Y lo que es muy interesante también es que Rosa se vacuna delante de los caciques. Él hace una especie de encuentro de caciques y se vacuna para que confíen en la vacuna. Hay algunos trabajos que dicen que Rosa sería como la persona que es más sobrevacunada contra la viruela está, porque muchas veces hizo esta, digamos, ceremonia para que se puedan vacunar. ¿Por qué lo hace? Y yo creo que tiene que ver con una perspectiva americana que, en mi humilde opinión, tenía don Juan Manuel de Rosas, que era muy diferente a la que podía tener Mitre, por ejemplo, o alguno de los unitarios de ese contexto que se vinculaba más con un proceso, perdonen que lo diga así, de colonización mental más vinculado con lo europeo. Porque no solamente Rosas va a impulsar eso, que es la vacunación, y es una vacunación sistemática, es una de las primeras planes de vacunación sistemáticos en serio, digamos, porque una cosa es tener un vacunatorio, que es lo que hace Sobremonte, voy a vacunarme si quiero, y otra cosa es que plantee una geografía de esa vacunación como para frenar una enfermedad que hoy está desterrada, este, que era realmente fuerte. Pero yo diría, no solamente eso me parece interesante, sino cómo Rosa se relaciona con Muñiz y se crea una vacuna argentina. Eso también es una cuestión de lógica. De no voy a esperar la vacuna importada. Fíjense que eso, cómo pasaba eso en la época, yo quiero la Pfizer. ¿Se acuerdan de la época de la pandemia? Este, mm, es decir, son Y procesos ahí dice de- Virginia, la versión actual de Rosas vacunándose sería como la foto de los ministros con la vacuna del COVID. Digamos que fueron dando el ejemplo a algunas personalidades Sí, algo así, ¿no? Pero que vacunaron muy, a los funcionarios como para mostrar, sí, como para mostrar que, bueno, que era factible, que era real, que no hacía daño. Imagínense en ese contexto, ¿no? De siglo XIX. Y después decía, lo otro es el desarrollo de una vacuna propia, porque Muñiz le dice, pues si nosotros tenemos vacas y la vacuna se hace con vacas, ¿para qué la vamos a traer de Inglaterra? Que era donde se producían, además con una forma de transmisión que era bastante terrible porque tenía que venir en las pústulas de las personas que viajaban en barcos y a partir de ahí eso es lo que se tomaba para vacunar. Entonces, y uno dice, bueno, ¿cómo- ¿qué pertinencia tiene esto en un curso de salud? Y a mí me parece que es muy pertinente porque desarrollar una vacuna propia a mí me evoca el Instituto de Medicamentos Nacionales que propone Ramón Carrillo. Generar una accesibilidad a la vacuna en toda la población tiene que ver con las políticas que se van a llevar adelante a partir de la creación del Ministerio de Salud en nuestro país. Entonces, bueno, nos pareció pertinente trabajar
esas cuestiones volviendo a lo del principio, la importancia de la perspectiva americana, ¿no? Porque seguramente eso lo leyeron, digamos, pero bueno, lo podemos repasar en el sentido de cómo es entendida la enfermedad en los pueblos originarios, y la enfermedad es entendida como algo de la comunidad, no de la persona. Y fíjense qué logro hoy, qué logro clave sería que a nivel de lo que llamamos atención primaria de salud, la enfermedad sea entendida como algo de la comunidad y de la persona. Es decir, que todo lo que hablamos en salud de determinantes, que en realidad la palabra que usamos más nosotros es condicionantes, de lo que ocurre a nivel territorial, se vincula con el proceso de la enfermedad, bueno, ya estaba dicho mucho antes de que los españoles llegasen. Eh, Eso es no sé si estoy muy desordenado con el texto, voy y vengo, corríjanme ustedes, pero... y después lo que... Ahora también, ¿no? Que como ya después lo hablaba ya. No Mañana escucho. más va a llegar. No sé si un micrófono abierto o un comentario. Bueno, sigo. Después, otra cuestión que agregaría, para así hablamos un poquito más de algunos desarrollos, es también el impacto psicológico, lo que hoy llamaríamos impacto psicológico, que lo que implica, yéndonos más atrás, la conquista y ruptura, como dijimos varias veces, del sistema de creencias. Entonces, si yo me pongo en esa perspectiva, eh, el chamán que me curaba ya no me cura. Mi vida cotidiana se ve alterada a partir de las imposiciones que traen primero los españoles y después todos los otros que van a llegar. Eh, Hay una situación como llamémosle, de decepción, de desesperación, de no entender qué está pasando, sobre todo cuando van pasando las generaciones. Y eso se expresa, digamos, en lo que algunos autores llaman la hecatombe demográfica, que tiene que ver con que se supone, se calcula que aproximadamente había 100 millones de habitantes en América cuando llegan los españoles y un siglo después quedan 10 millones de habitantes originarios. A partir de todas esas alteraciones en la dieta, en los cuidados, incluso la imposibilidad o la dificultad de que haya crecimiento demográfico, porque si las madres son obligadas a trabajar a través de las modalidades españolas que tenían que ver con la explotación, bueno, ya no pueden dar de mamar como daban antes, los españoles prohíben la poligamia, se mete mucho la cuestión religiosa y la ritualización del uso de los alimentos, cambia todo ese sistema de creencias que, como decíamos hace unos minutos atrás, impacta a nivel subjetivo, pero también impacta desde el punto de vista objetivo. Y creo que lo pusimos en el texto, el uso, por ejemplo, de leche de vaca y de cabra que traen los españoles, también trae problemas porque por una cuestión de aislamiento que tuvo el continente americano durante muchísimo tiempo, no se había desarrollado el gen de la lactasa, entonces no tenían la posibilidad de digerir, por decirlo rápidamente, la leche de vaca o la leche de cabra como si la tenían los europeos, los asiáticos, incluso los africanos. Entonces hay un montón de elementos que tienen que ver con cuestiones concretas desde el punto de vista biológico, si quieren, pero también desde el punto de vista cultural, también desde el punto de vista subjetivo, también obviamente desde el punto de vista político, que marcan una historia que a mí me parece, o nos parece como equipo, mejor dicho, necesaria de ser contada. Porque creo que si no miramos esa historia, se nos hace muy difícil entender qué pasa con el sistema, con nuestro sistema de salud hoy.
no solamente con el sistema de salud argentino, sino estas coordenadas yo creo que pueden ser útiles también para pensar el sistema de salud chileno, uruguayo, boliviano, pero bueno, digo, lo podemos pensar cómo esto impacta dentro de nuestro sistema de salud. Y después, bueno, hay otros desarrollos. Nosotros les agregamos algunos links de algunos artículos. Yo tuve la posibilidad en lo personal de desarrollar mi trabajo, digamos, dentro del estudio de doctorado que hice en la UBA. Lo hice sobre medicalización y ahí le compartimos un texto, un libro que se llama la medicalización como trasfondo de la intervención social. Y ahí hay temas que no daba, digamos, como para exponer en todo el texto, que es lo que va entre el periodo, digamos, de digamos, los primeros 100 años de la conquista y lo que vino después, y cómo el pensamiento ilustrado va a tomar la cuestión de la locura, por ejemplo, cómo se construyen los primeros hospitales en Buenos Aires, qué efecto tiene, y otro tema que pude estudiar en mi tesis de maestría, que es el efecto de la Hermandad de la Santa Caridad. Bueno, todo eso está en el texto que tienen para leer, si les interesa, desde una perspectiva histórica, creo que es útil para, el pasado siempre es útil como para pensar el presente. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta, algún comentario. Yo no, la idea no era dar una clase, eso Belina fue bastante claro en ese sentido. Sino plantear algunas ideas, algunas cosas de por qué decimos lo que decimos en el texto y cómo nos posicionamos dentro de la perspectiva del curso. Y fue un poco esto, me callo porque estoy tomando mucho tiempo. Sobre esto trabajamos mucho en el curso que hicimos el año pasado con Alejandra, em, y realmente lo disfrutamos, porque cuando uno se encuentra, creo que a todos nos pasa, cuando nos encontramos con cosas nuevas, nos encontramos con nuevas preguntas, nos encontramos con posibles nuevas respuestas, esas nuevas preguntas y esas nuevas respuestas tienen que ver con nuestra realidad. Ese momento, ese encuentro por lo menos para mí es maravilloso. Y abre la perspectiva del sentido de, empieza como a dar respuestas a algunas preguntas de por qué las cosas no funcionan, cómo es la percepción del proceso de salud enfermedad en toda la población, cómo se construye la accesibilidad, temas que son de hoy. Bueno, también tienen no solamente explicación en su desarrollo histórico, sino que reaparecen, incluso pueden hasta tener algún tipo de respuesta que nos puede ser útil para pensar las cosas hoy. Por lo menos, no digo tomar exactamente las cosas, pero sí el espíritu de las cosas. O sea, a mí me parece, no sé cómo decirlo, clave, porque es muy fuerte o muy necesario que cuando hacemos atención primaria de salud, a mí no me gusta mucho el título Educación para la Salud, podamos tener como texto de inicio la proclama de Rosas. Yo no he encontrado algo tan respetuoso con respecto a la población y tan poco dirigido en función, esto es lo que hay que hacer, como esa proclama, hecha por alguien, y acá juro que me callo, que tenía, digamos, un gran conocimiento de lo que eran los originarios y que tenía, digamos, una historia de convivencia, de compartir y de alguien que encontraba ciertas diferencias, pero ya estaba estaba en una Argentina que eso después va a ser demolido a partir de la conquista del desierto, de fuerte tendencia a la integración. Pero bueno, de ahí los aprendizajes. No sé, creo que hasta acá estaría la presentación, pero si quieren charlemos un poco sobre esto, no sé.
Disculpen si fui muy efusivo con Rosas, pero me llamo Alfredo Juan Manuel. Pensé que, mi hijo se llama Juan Manuel, pero no por Fangio, digamos. Bueno, perdón. Es sábado, o sea que se puede plantear así. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Yo quería hacer una intervención. En principio, muchas gracias por el material y poder acceder a este tipo de conocimientos. Me pareció muy importante esto, ¿no? de Rosas, porque tomaba la enfermedad, o creo, ¿no? Que tomó la enfermedad no de la manera en que la tomaban los pueblos originarios, que por ahí a través de rituales o como lo resolvían ellos, bueno, sucedía esto de curarse. Rosas me parece que lo que hizo fue hacer hincapié, darle mucha importancia, y esto de, bueno, es un granito, pero hay que ver qué tipo de granito es, porque puede estar relacionado con las condiciones de la vivienda. Me quedó eso mucho, y la integración de este proceso, ¿no? Bueno, había una solución que era la vacuna, para una enfermedad, salud de enfermedad, pero la importancia también de la comunidad, de la situación, de dónde vivían, cómo vivían, que creo que él entendió que la situación era diferente en esto de, bueno, que fue quien los quiso integrar, ¿no? a la sociedad, como, bueno, sobre todo vacunándolos. Sí, 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 incluso yo te diría dos cosas ahí. Una de ellas es que los rituales acompañaban, pero ya no resolvían, porque los rituales funcionaban con las enfermedades que ya tenía América, pero no funcionaban, y eso empieza a partir de la conquista. Los rituales no funcionan con las enfermedades nuevas. Entonces, la ritualidad, bueno, se mantiene, pero necesita como una complementación, para llamarlo de alguna manera. Y en ese sentido, hay como, no, si parece muy fuerte la palabra, hay como un sincretismo. Y ya, digamos, y hay un pedido de las comunidades de decir, bueno, ustedes pueden hacer algo, usted puede hacer algo por esto. La Rosa se va muy respetado en ese sentido. Y ya había digamos, una integración de hecho, sobre todo en la época de Rosas, en el sentido, sobre todo con los Pampas, en el sentido que ya se intercambiaban muchas pautas culturales, bueno, usos y costumbres, que después eso va a ser arrasado, va a ser aniquilado después de la caída de Rosas, justamente, digamos, y una síntesis también en función de lo que es la montonera. La montonera es india, es gaucha, es española, eh, y eso es un poco lo que hoy llamamos el interior del país. Entonces, bueno, tiene que ver un poco con un momento muy interesante que hay como una lógica, pero no sé, como una especie de semilla que va a fundar una idea de salud pública que va a ser distinta a la de Rawson, que funda otra salud pública que es más copia de la europea. Esto no quiere decir que la de Rawson sea mala ni que esta sea la mejor, pero son como dos cuestiones que van una al lado de la otra y que a veces se encuentran, a veces se tensionan desde esa época, si miramos la Argentina de la época de Rosas, hasta hoy, ¿no? Con todos los antecedentes anteriores que mencionábamos, eh, que son más, incluso que tenemos menos información, que tiene que ver con los primeros 200 años de la conquista. No sé si te contesté, pero es interesante como para charlar, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Hola, ¿qué tal? Buen día. A mí me resultó interesantísimo el texto. Yo hice la residencia de trabajo social en salud y ni siquiera en la residencia he podido tener acceso, ¿no? a esa información.
que, como vos decís, me parece que está muy buena para pensar la salud hoy en día, porque seguimos hablando de la dificultad, una de las dificultades que seguimos hablando de la mal llamada adherencia al tratamiento, ¿no? Que a mí particularmente me gusta más llamar de continuidad del tratamiento, y incluso como trabajadora social, muchas veces el equipo de salud nos hace parte, ¿no?, de ese proceso, pero como la persona mal adherente, ¿no?, que no adhiere, que no toma la medicación, que no sabe más qué hacer, y ahí incluso nos consulta para eso, ¿no? Entonces yo pensaba en la forma como Rosas toma, mira el contexto, ¿no? Los condicionantes, como decís, es interesante para pensar hoy en día también, porque es un tema que seguimos problematizando en cuanto a la continuidad del tratamiento de enfermedades crónicas principalmente, ¿no? Sí, Me resultó muy interesante. bueno, muchas gracias. Sí, yo lo que te diría es que implica una posibilidad de romper ciertas lógicas en el sentido de decir, bueno, no se trataría de que el pensamiento sanitario eh, penetre la cultura, sino que la cultura penetre el pensamiento sanitario. No se trata de que la institución penetre el territorio, sino que el territorio penetre la institución. Si lo pensás y esta palabra adherencia, viste que es, bueno, los que estamos en salud, que conocemos el campo de la salud, ya nos resulta un poco grotesca, digamos. Suena a pegamento, es una cosa muy rara. Este, y cuando yo digo no hay adherencia, me estoy olvidando de la accesibilidad, me estoy olvidando de las barreras administrativas, de las barreras simbólicas, de cómo se percibe el proceso de salud y enfermedad, me estoy olvidando de lo que está ocurriendo, en, digamos, en la sociedad en este momento, por ejemplo, o en cualquier momento donde lo esté analizando y, bueno. Es como, tal vez esta mirada a la historia nos marca la necesidad o la posibilidad de mirar las cosas desde otro punto de vista. Bien, te agradezco el comentario y bueno, estamos en contacto durante el módulo. No sé si querías decir algo, José, con respecto al tema de higienismo, ¿no? No, no sé, bueno, primero, bueno, hola, Meli. Sí, se escucha, dale. Nos interrumpimos, pero antes de pasar al tema de los higienistas, dos cosas Ah, que bueno. pensaba mientras les escuchaba, estas, digamos, dos conceptos que hoy en día trabajamos bastante en salud, que son la idea de soberanía sanitaria y soberanía alimentaria, que me parece que en el recorrido que hacía Alfredo y lo que planteamos un poco en el texto de la clase está presente, aunque no se plantea así. Pensaba en relación a esto que se menciona de la lactancia materna y cómo se vio interrumpida con la conquista, y cómo se cambiaron un montón de pautas de alimentación. Entonces, hoy en día es un concepto que está bastante instalado, el de la soberanía alimentaria y también la soberanía sanitaria en términos de poder pensar nuestro sistema de salud. Y también quería traer en relación a esto de eh, las formas anteriores a la conquista de sanación y de curación. En los apuntes de bitácora tienen dos artículos que hablan un poco del rol de las mujeres en cuanto a su rol de sanadoras. Uno de esos artículos es un capítulo del libro de Silvia Federici, Calibán y la bruja. Eh, es cortito, les pusimos la selección del capítulo, pero tienen también el link para ver el libro completo si a alguien le interesa, que se llama Mujeres y Brujas en América, que es interesante porque plantea un poco cuál era la vinculación entre varones y mujeres en ese periodo histórico, y cuáles eran sus roles como agricultoras, como alfareras, herboristas, y también como curanderas y sanadoras
que resulta interesante, y el otro texto es un artículo que nos habían sugerido en la edición anterior del curso, que se llama Brujas Creadoras de Ciencia y Comunidad, que también reflexiona en relación a esta idea de las mujeres brujas y cómo planteaban el vínculo con la salud, y que me parece que es interesante porque las mujeres tenemos ciertos lugares después en la historia en relación a la salud. Eso fue cambiando un poco a lo largo de la historia, pero bueno, seguimos vinculadas por ahí más a las tareas de cuidado. Entonces es interesante pensar también en clave histórica cuál era el rol de la mujer en relación a la salud. Ahí, antes de pasarle la palabra a José, Paula dice en el chat, como reflexión pensaba en qué es lo que se legitima el saber biomédico y cómo se puede trascender esa potencia de conquista con la perspectiva más amplia de intersaberes de actores en salud, algo que se puede identificar también en el ámbito de la APS. Claro, claro. ¿Me dejes decir una sola cosa, Mary? Con respecto a la cuestión de brujas, mujeres, la idea de bruja, mujer, está en la Edad Media y tiene que ver con la peste negra y tiene que ver con la idea de cómo el modelo médico se masculiniza y digamos, demoniza el lugar de la mujer, que era el lugar de la cura y el manejo de la herboristería, pero eso ya en Europa, en el 1300. O sea, con esa idea de mujer bruja, los españoles llegan y llegan también los ingleses. Eso es el continente europeo, ¿no? Que es otro tema que diría sería para otro curso. Pero me parece que está bueno ver eso en relación de, uno diría, bueno, ¿cómo se construye el modelo médico hegemónico? Si uno quiere ir a las raíces, encuentra, digamos, la estigmatización de las mujeres en el lugar de la demonización y la brujería. Eso está, incluso está, digo dos palabras y nada más, perdóname, José, digo esto nada más. Está hay un ¿cómo se llama? El Maleus Maleficum, no sé si lo leyeron nombrar, que es un manual de interrogación, de hacer interrogatorios de brujas, que hace el Papa Inocencio, no me acuerdo qué número, en el 1300, ¿no? El Maleus Maleficarum. Si lo buscan en internet suele estar el libro. Y ahí es donde se ratifica esta cuestión desde la religión, que era muy potente en el 1300, de, digamos, ubicar a la mujer en lugar de lo demoníaco, y ahí los hombres se empiezan a apropiar del sistema de salud. Y aparece la figura de un médico que no maneja mucho las hierbas, porque son de las brujas. Por eso los pueblos originarios manejaban muchas más hierbas que los médicos de los españoles que llegaron al principio. Y digo esto y juro que así, digo esto. Hay una famosa carta de Cortés que le manda, Hernán Cortés manda a España y dice, pide ejércitos, pide armas, y dice, no me manden médicos porque son mejores los de acá. Y no me manden abogados porque para lo único que sirven es para litigar. Entonces, ya hay un reconocimiento hasta en el propio Hernán Cortés de la sabiduría y la capacidad de, en este caso, la medicina azteca, ¿no? Con la que él tiene contacto. Bueno, perdón. No, no, es que por eso están como recursos complementarios, no están dentro de la clase de la unidad 1, pero sí lo tienen en la bitácora como recursos complementarios, y es interesante por ahí indagar un poco sobre esto, que si bien es anterior, eh, permite como reflexionar eso. Ahora sí, José, si querés reponer algo en relación a lo que va a ser la unidad 2. Bueno, bueno, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la especialización en salud. No, pensaba ahí las cosas que decía Alfredo, ¿no? Y hay como una cuestión, en una línea de continuidad porque hay como una persecución al ejercicio, después lo que se convierte en el ejercicio ilegal de la medicina, ¿no? En todas las cuestiones, y cuestiones cotidianas que conocemos, ¿no? Porque todavía se recurren a cuestiones vinculadas
a la cura del mal de ojo, al empacho, tirar el cuerito, cuestiones así del cotidiano de alguna manera que todavía persisten en lo que es al menos los sectores populares, esta cuestión de acudir a veces a lo que no es el sistema médico formal, ¿no? Pero bueno, en un momento empieza a perseguirse toda esta práctica de lo que es lo que es la medicina llamada ilegal, y ahí es donde por ahí hacemos el puente con esta parte 2, que va a estar a disposición la semana que viene, y yo voy a tirar algunas cuestiones de la intención que tiene esa clase. Que es de alguna manera la constitución de un cuerpo, de un movimiento de médicos, un movimiento de médicos higienistas, que de alguna manera van constituyendo un cuerpo de ideas, también espacios de formación, también van a incidir en lo que es las políticas del Estado y también van a plantear respecto a ese cuerpo de ideas un conjunto de intervenciones que se van a reflejar en la clase que viene. También ahí empieza a haber una disputa con lo que es la sociedad de beneficencia, que era la que estaba encargada de lo que son los espacios de alguna manera de salud y educación, que estaban presentes en la sociedad. Y eso iba a haber ahí justamente una disputa, pero por las coyunturas que van sucediendo en lo que es la Argentina. Principalmente por la cuestión de las epidemias, que recién se nombraban también, sigue habiendo epidemias, viruela, cólera, tuberculosis, más adelante, que van a diezmar a la población, y eso da cuenta de que ya lo que son la beneficencia no da respuesta a ese tipo de cuestiones que afectan a gran parte de la población. Y eso permite a lo que es estos médicos higienistas incidir en las políticas sociales. Un poco ese es el recorrido que hace el texto. Y después, ya más adelante, hablando de 1880, con la constitución del Estado moderno argentino, ahí también con el proceso de inmigración que empieza en 1860, también hay una cuestión de aglomeración en las ciudades, y ahí empiezan también los problemas relacionados con el urbanismo y donde aparecen las primeras expresiones de la cuestión social. Y eso ahí, el texto lo que denota también ahí es que se trata de individualizar el conflicto. Esto también lo trabaja Alfredo, esta cuestión de no ver los conflictos como cuestiones colectivas, sino que están en las fallas de los individuos. Entonces hay de desajustes, problemas raciales, y esto lleva de alguna manera a un fuerte papel de la medicina, a individualizar el conflicto, a hacer unas clasificaciones, y ahí es donde pasamos a los espacios de intervención. Y entonces estas ideas se traducen en intervenciones en relación a los hogares de los sectores populares y la clase trabajadora, procesos que llevaron no fueron sencillos, sino que llevaron muchas resistencias. Estamos hablando de ideas liberales, donde se están introduciendo en los hogares propiedad privada de la vivienda de los sectores populares, ¿no? Pero entonces ahí hay cuestiones que se manifiestan, estas resistencias a estos ingresos en los hogares de parte de inspectores de higiene, acompañados por fuerzas policiales, procesos de vacunación obligatoria también, que se dan en este periodo que vamos a trabajar en la clase, y esto va a llevar de alguna manera como el primer tipo de intervención en los hogares. Después vamos a trabajar principalmente en los espacios educativos, cuando se constituye el cuerpo médico escolar, ya que hay una idea de cuidado de la raza, en relación, y hay que cuidarla desde la niñez. Entonces ahí hay toda una serie de intervenciones que se van a manifestar
en los espacios educativos a través del cuerpo médico escolar. Esto se refleja también en el texto que van a tener. Y ahí es donde empezamos a ver que se incorpora también esta idea de que los médicos higienistas incorporan también lo que es espacios de formación a otras carreras, como por ejemplo visitadoras de higiene escolar, ¿sí? Y después tenemos un tercer espacio de intervención que es sobre las mujeres embarazadas y gestantes, con lo que es cuando se detectaba principalmente, ¿no?, dirigido a las mujeres de los sectores populares. Cuando se detectaba un embarazo, había un seguimiento sobre estas mujeres hasta el nacimiento, y ahí surgen las visitadoras de obstetricia y puericultura, que son también quienes se van a encargar de estos procesos de seguimiento. Entonces, esto sería como de alguna manera la síntesis de lo que es la clase, que seguramente vamos a tener después un espacio de intercambio posterior, pero es el recorrido que tiene el texto para que se entienda. Me parece también hay cuestiones más novedosas. Hay la referencia más que va a tener el texto es 1942, donde había también la idea de propaganda higiénica. Y esto me parece una cuestión muy novedosa, ya que el medio de comunicación era la radio en ese momento. Y en la ciudad de La Plata, desde donde estaba una radio llamada de la provincia de Buenos Aires y la Radio Universidad. Y ahí a través de lo que es este medio de comunicación, aparecen los consejos higiénicos, y van a encontrar ahí el relato de una visitadora que está dando una charla radiofónica, donde va a expresar concepciones que se tenían de la época sobre el cuidado como la imposibilidad de la mujer de los sectores populares para llevar a cabo a término un embarazo. Y me parece ahí, y se trabaja con estadísticas también de cuántos embarazos no llegaban a término, y esta cuestión de toda esta intervención que se realiza sobre las mujeres gestantes. Entonces me parece ahí van a tener esta posibilidad de ver un panorama general de lo que es el higienismo, y que va a ser puente con el curso posterior, donde ya abarca mediados de la década del 40. Y bueno, no sé si quedó claro de qué se trata, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión para intercambiar. ¿Está bien así, Melina, o ampliamos más? Porque a mí me dijeron que de alguna manera un panorama de la clase, que después íbamos a tener un espacio de intercambio, no sé. No, está bien, me parece que está bueno introducirlo porque ellos todavía no tienen la clase disponible, la van a tener a partir del lunes a las 8, ya está visible la clase, y por ahí sí sepan que correspondiente a la clase 2, lo que vamos a tener como espacio de intercambio es un foro en el cual les invitamos a responder la consigna que va a haber disparadora, pero que también puede ser un espacio para conversar en general. En cada unidad ustedes van a tener una actividad y van a tener un espacio más general de consulta o de intercambio donde pueden hacer una pregunta, pero también pueden hacer un comentario. No necesariamente tiene que ser una pregunta, ya más vinculado al tema de cada clase, porque en las semanas 2 y 3 no vamos a tener encuentro sincrónico, vamos a intercambiar directamente en el foro. Por eso estaba bueno que también José pudiera hacer una introducción que pueda hacer la clase 2. Sí, por ahí alguna cuestión más se podría decir, bueno, que el higienismo incidió. Yo particularmente soy de la ciudad de La Plata, y es una ciudad eminentemente higiénica. Bueno, o sea, piensen que respecto a los procesos de salud, incidieron en el tema de un diseño de una ciudad, por ejemplo, ¿no? El
tema que tenga abundante agua potable, el tema de la circulación del aire, todas cuestiones que trascendió el espacio de alguna manera del cuerpo, ¿no? La cuestión de la medicina desde la visión higiénica y en la planificación de ciudades, por ejemplo. ¿Sí? Esto pasó en La Plata, pasó en la ciudad de Mendoza, cuestiones que son abarcativas y por eso la incidencia en varios aspectos de la vida en la sociedad. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario general, alguna consulta que quiera hacer, como para que después ya vayamos cerrando. Abrimos a hacer intercambios. Bueno, 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 si no hay más intervenciones, vamos cerrando. Estamos a disposición igual por correo interno, les mandamos mensajes para que puedan también estar en contacto con nosotros o en los foros en la semana. bueno. Bueno, Virginia agradece. Bueno, muchas gracias, nos vemos. bueno. Eh, Nos vemos. Bueno, buen fin de semana. A descansar y nos estamos viendo. Adiós. Sí, gracias.